hay un componente en el cine que a mí me llama muchísimo la atención, que es la parte, digamos, del análisis, ¿verdad? Filosófico que hay detrás de las películas. Y me gustaría hablar un poco específicamente sobre el tema del mainstream, digamos, de cuál es el componente de una película para que se haga mainstream o para que sea, digamos, una película tal vez no tan reconocida, porque las películas mainstream vienen, digamos, cargados como de como este construcción, ¿verdad? De poder hegemónico y poder simbólico y todo lo demás, donde de quien sea que las critique, ¿verdad? Es visto como un bicho raro, ¿verdad? Ujú. Como, ¿cómo no le van a gustar los Avengers? Ajá, ¿Cómo no le ajá. van a gustar, verdad? Ujú. Entonces, cuando realmente sí, son películas que a todos nos pueden gustar, son películas tal vez estéticamente muy bien hechas y demás, a nivel de guión, o sea, son películas, producciones muy grandes, ¿verdad? Ujú. Y tal vez vos me puedes decir, de la diferencia es la plata, la Ujú. plata con la que se hacen las películas, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, como de aprendizaje o tal vez a la hora de construir vos, que también escribís, ¿verdad? Ujú. A la hora de construir un guión, que digamos, no sé, qué limitaciones hay a la hora de, o no limitaciones, diferencias a la hora de escribir, digamos, un producto que vos decís como esto, no sé, nace con esta inspiración o, digamos, una película que va dirigida específicamente, digamos, a la construcción de este poder hegemónico, ¿verdad? A la hora de, no sé, comercializarla, Ujú. ¿verdad? Porque sea cual sea, las dos se comercializan, tanto la que es Sí. mainstream como la que no, Ujú. ¿verdad? Ujú. Lo que pasa con el cine mainstream, digamos, a ver, ¿qué pasa con lo que vos decías del bicho raro que no le gustan, como los Avengers o las películas? Ajá, Ok, las películas mainstream. ese soy yo. Sí, No puedo ver una película de superhéroes y sí, trato con todas mis fuerzas. ajá, Hasta Black Panther, que es la mejor, no, la traté de ver 2 veces y al minuto 15 la quité, las 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce una película mainstream, lo que tiene es casi todas, la mayoría de películas que hacen en el mundo siguen un patrón calculado de guión. Que por ejemplo en la página 15 del guión tiene que pasar algo que cambie las cosas. ok, O sea, eso se llama el guión clásico, que no se trata de películas clásicas que pensamos que son películas blanco y negro, no. ujú, no. El guión clásico que se usa desde los años 30 es el mismo que se usa hoy. Ujú. Y eso es lo que la gente se siente cómoda viendo. Es como una fórmula, Es una digamos. fórmula. Ok, Es con lo que la gente se siente cómoda viendo. Entonces, en cuestiones de estructura cinematográfica, Los Avengers es una película clásica. ujú. ¿Por qué? Porque nos, Y tran- Avatar y el Titanic y etcétera, etcétera. nos tranquiliza, Ok, ¿ok? ujú. ¿Verdad? Porque no tenemos que ir más allá. Nos Ya, mantiene es entretenidos. una fórmula Ujú. tanto como podemos hablar de la música mainstream Claro, también, ¿no? Es la misma idea. De hecho, ¿por qué la gente que se mete más no es que no le pueda gustar esto, pero cuando uno se mete más en un tema, se empieza a hacer indie, digamos, ¿verdad? Le ujú. empiezan a gustar otras Sí, cosas porque empezás ya a entender que hay ciertas fórmulas, entonces te empieza a gustar lo diferente, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el cine. El cine, yo creo que primero es una fórmula, el que nos venden, la mayoría del que vemos es una fórmula. Y por eso es que pega, Ujú. ¿verdad? De repente viene un cine que cambia, y yo siempre he dicho que hay las películas comerciales mainstream, digamos, hay unas que viajan en los dos lugares y hay unas que son totalmente independientes, digamos, se les llama independientes, pero como de otra fórmula, ¿no? Em, y hay cineastas que están en el medio, como Tarantino, que Ajá. está como en el medio, Scorsese está en el medio, Wes Anderson está un poco tirado para un lado, Ujú. pero igual está ahí, que son los cineastas que llevan mucha gente al cine, pero además ganan premios como en Sí, Europa, por exacto. ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que no necesariamente es la ideología Ujú. la que hace que esas películas lleguen muy lejos, sino es una estructura, Sí, es pienso una yo. fórmula, Es digamos. una fórmula. Claro, que de todas estas películas, y digamos, no solo hablando de películas, también podemos hablar, digamos, de las últimas series que se han Ujú, creado que han tenido muchísimo pegue, como las series de Netflix, ujú, ¿verdad? Que sí perpetúan, digamos, como esta cuestión, esta construcción de lo que se llama, digamos, en este tema de Bourdieu, no sé si sabes, ujú, Bourdieu hablaba del sentido común, ¿verdad? Del ujú, common sense, ¿verdad? Que es precisamente esto, es como el reproducir.
¿verdad? Algo con lo que todos nos identifiquemos, Ujú. ¿verdad? Precisamente. Quería preguntarte también cómo, digamos, el cine impacta, no sé, la construcción de los vínculos afectivos o los vínculos sociales, las relaciones entre personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Disney tiene una construcción alrededor del amor romántico, Ujú. ¿verdad? Ujú. Que me parece como que hasta cierto punto puede llegar a ser muy nocivo, Ujú. ¿verdad? A la hora de ver cómo se construye una relación de pareja y demás, ¿verdad? Y muchas veces uno cree que está transgrediendo una Ujú. relación de pareja cuando realmente lo que está transgrediendo es una ideología que tiene la gente ya plantada gracias a las películas de Disney, ¿verdad? Sí. Entonces quería preguntarte cómo crees vos que impacta, digamos, el cine o la imagen, la construcción de la imagen como en la psique, digamos, del el sentido común de la gente. A ver, vamos a ver. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, sobre todo en nuestro país, en Costa Rica, Ujú. digamos, somos muy gringos, Sí, ¿verdad? Somos sumamente gringos. Y yo siento que es por una falta de construcción cultural en muchas áreas. Por ejemplo, ok. el cine es memoria histórica. Ujú, ¿Por qué vos conoces cómo fue la Segunda Guerra Mundial? ujú. ¿Cómo se veía? ¿Por qué a vos te dan ganas de ir a París? Sí, Porque viste una foto de la Torre Eiffel, claro. ¿verdad? Costa Rica no tiene memoria cinematográfica. Entonces, el cine, digamos que es el que crea la imagen en las personas, en Costa Rica no existe. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay películas sobre la dictadura, Ajá, ¿verdad? Y sí. entonces eso ayuda, Sobre la desaparición de los niños y sí, todo. de todo. Buenísimo. Sí. Y eso ayuda a que se mantenga viva esa memoria, ese recuerdo, que siempre es importante, ¿no? Em, y así en muchos de los países, ¿verdad? Y en Costa Rica no la tenemos. Entonces, vos y yo conocemos mucha de la cultura de Estados Unidos, yo diría que casi en 100% por el cine y la televisión que vemos. Claro, y las series y todo. Entonces, el imperialismo, Ujú, digamos, sí, para mí se da principalmente en el cine, ajá. no en que Estados Unidos va y conquista ciertas cosas o pone militares, sí, eso es terrible y está pasando, pero el cine es universal, Ujú, ¿verdad? Entonces el cine, una película que salga con una idea de Estados Unidos llega al mundo en una semana y la ven millones de millones de millones de personas, ujú. ¿verdad? Entonces se construyen ideas Claro. a partir de eso. Y lo que vos decías es un ejemplo, pero hay un montón. En los noventas, cuando salen todas estas películas, cuando sale Rambo, por ejemplo, Ujú, o sea, todos creemos, hasta cuando nos dicen que no, que Estados Unidos ganó Vietnam. ujú, ¿Por sí, qué? Porque las películas así lo ponían. así lo plantean. Nadie te lo dijo explícitamente, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el cine? Y es algo que ha ido cambiando, pero sigue siendo lo mismo. El cine es el arte más joven que hay en el mundo, sí, es el ¿sí? séptimo arte. El cine nace en 1895, Ajá, ¿verdad? Hasta ese momento, bueno, y los abuelos y los papás del cine, digamos que es la fotografía, ¿no? sí. Y antes la pintura. El papá es la fotografía Y el y el abuelo abuelo. es la pintura, Sí. ¿no? Entonces, lo que hace el ser humano desde que pintan las cavernas es tratar de apropiarse de la realidad. Ahora, yo sé que esa palabra realidad puede ser súper Sí, difícil, pero claro. digamos del mundo, ¿sí? Se Ujú, apropia del mundo y lo primero que dibuja es un bisonte corriendo, no me acuerdo qué es, ujú, y tratando un montón de palitos corriendo que son las personas cazándolo, claro. ¿verdad? En las cavernas. Entonces, pasa eso y, y la pintura a partir de ahí empieza a tratar de apropiarse de el mundo. Y por eso empiezan a explorar como la perspectiva, esta idea de Da Vinci de dibujar el hombre perfecto, con las Ujú, proporciones perfectas y claro. todo, y empieza a perfeccionarse hasta que hay pinturas que uno no puede, casi son fotos, Ujú, ¿verdad? Cuando llega la fotografía, le roba como la fotografía más perfecta que una pintura, ujú, le roba el poder de tratar de retratar el mundo, de apropiarse del mundo del ser humano sí, como artista, se la roba a la pintura. O sea, la fotografía se la roba a la pintura. claro. Entonces, ahí es cuando en la pintura empieza a surgir el impresionismo, Ujú, las cosas abstractas, porque ya la pintura dice, ¿ya para qué?
Bueno, sí, Sí. ahora viene. Y después de eso, viene el cine que ahora es con movimiento, entonces ahora es el mundo mismo. Y por eso, después el color y el sonido, Sí, ¿verdad? Como poco a poco van cada vez y trataron de hacer 3D, pero nunca prosperó y ya veremos si algún día lo prospera, digamos, para claro, tratar de hacer lo más real posible, todavía ¿no? más real. Entonces, la percepción de cuando uno ve algo es, no importa si es una película o algo así, es que es real.